Bien, entonces repasando para que salga en la grabación. Componentes pasivos son los que no generan potencia, almacenan energía o la disipan y dependen de una fuente de energía externa para funcionar. Los componentes pasivos que vamos a usar en el semestre pues son la resistencia, donde aquí vemos su símbolo, su estructura interna más común y su forma de polarización. La resistencia no tiene polaridad. La resistencia tiene cambios de corriente y de voltaje instantáneos y son proporcionales, es decir, son lineales. El capacitor, aquí tenemos su símbolo y su estructura más básica, además de su polarización. El capacitor sí puede tener polaridad. Y aquí tenemos su comportamiento, donde vemos que la corriente de un capacitor cambia instantáneamente. Anoten eso en sus cuadernos, porque es importante para más en el futuro. La corriente cambia instantáneamente y el voltaje cambia gradualmente. La corriente está definida como una ecuación diferencial en el capacitor y el voltaje está definido como una ecuación integral. El inductor, la bobina, tenemos aquí su símbolo, su estructura más básica y su polarización, donde también normalmente las bobinas no tienen polaridad. O bueno, en realidad casi ninguna bobina va a tener polaridad por su forma de funcionamiento. Y tenemos aquí sus gráficas de corriente. La bobina funciona al revés que el capacitor. Su corriente cambia gradualmente y su voltaje cambia instantáneamente. La corriente de la bobina está dada por una ecuación integral y el voltaje de la bobina está dado por una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver los circuitos de primer orden. Los circuitos de primer orden pues son los que contienen un solo componente que almacene energía, ya sea un capacitor o una bobina o un inductor. Y pues por lo tanto, como nada más tenemos tres componentes y podemos tener combinaciones de dos, pues nada más tenemos dos tipos de circuitos de primer orden, que son los circuitos RL y los circuitos RC. El circuito RC pues es el que vemos en la figura A, donde tenemos una resistencia en serie con un capacitor, y el circuito RL es el que vemos en la figura B, donde tenemos una resistencia en serie con un inductor o una bobina. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Ahora, cuando un circuito está en reposo, es decir, está descargado, y se energiza instantáneamente, decimos que lo que está presentándose es un escalón de voltaje. Entonces, como en el curso vamos a analizar la respuesta de circuitos de primer orden y de segundo orden ante voltajes que cambian de nivel, este es el voltaje oscilante más básico que vamos a ver, que es un voltaje que oscila, que cambia de nivel nada más una vez. Es decir, pasa de 0 a un voltaje dado. Es como si fuera una fuente que se enciende, ¿sí? Una fuente de voltaje. Por eso aquí en el diagrama esquemático pues tengo una fuente de escalón conectada a un circuito. ¿Qué circuito es este? Díganme. RC. RC. Un circuito RC, así es. Entonces, para entender cómo es la respuesta de un circuito al escalón, vamos a analizar primero un circuito RC, ¿sí? Y vamos a someter este circuito a la fuente oscilante más básica, que es el escalón de voltaje. Ahora, para un circuito, como ya estamos hablando de circuitos que cambian en el tiempo, que cambian su respuesta, no son lineales, ya no podemos hacer un análisis instantáneo como el que hacían en circuitos eléctricos, donde calculaban la corriente o el voltaje de un elemento o de una malla, y pues ese iba a ser el voltaje siempre que la fuente se mantuviera en el mismo nivel. Aquí no podemos hacer eso. Entonces, para simplificar el análisis, vamos a dividir el tiempo en tres periodos, ¿sí? O tres estados de mi circuito. Yo voy a llamar a estos estados el estado inicial, ¿sí? Que es cuando el circuito está, digamos, apagado, o sea, no tiene energía, está en reposo. Luego voy a tener el estado transitorio, que es cuando mi circuito está reaccionando al cambio de voltaje. Y finalmente el estado final o estado de reposo, que es cuando mi circuito pues ya hizo los cambios que tenía que hacer. Es decir, cuando los voltajes o las corrientes
ya se elevaron o ya se disiparon a los niveles que tenían que elevarse o disiparse. ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, estos tiempos se definen como el estado inicial desde menos infinito, o sea, desde que inicia la existencia del universo, que en realidad es desde que se construye mi circuito, desde que mi circuito está armado, hasta el instante donde cambia de valor la fuente, o sea, donde se enciende la fuente, que vamos a llamar a eso el tiempo cero. Entonces, mi estado inicial va desde menos infinito hasta justo antes de que se encienda la fuente. El estado transitorio va a ir desde el momento en el que yo enciendo la fuente hasta que el circuito se estabiliza, es decir, alcanza su estado de reposo. Y el estado final va a ser desde que el circuito alcanza el estado del reposo hasta el infinito, es decir, hasta que el circuito se destruya o yo apague la fuente. ¿Sí? Esos son mis 3 periodos de tiempo para analizar. Ahora vamos a ver la respuesta de los circuitos RC a voltajes de escalón. Bien, entonces aquí tengo mi circuito RC y ya le di valores. ¿Qué valores tiene ahí en la imagen? Díganme. ¿Cuánto vale la fuente? ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Y cuánto vale el capacitor? La fuente es de 10 volts, la resistencia es 5 ohms y el capacitor de 2 faradios. Muy bien, así es. Ahora, adicionalmente, yo para mi circuito voy a tomar un punto al que voy a llamar voltaje de salida. ¿Sí? Ese punto, pues lo estoy escogiendo yo arbitrariamente y digo que es ahí entre la resistencia y el capacitor. Entonces, mi voltaje de salida, si se fijan, va a estar en paralelo con el capacitor. Es decir, el voltaje de salida es el voltaje del capacitor. El voltaje que veo a la salida es el voltaje que tenga el capacitor en cualquier instante del tiempo. Yo podría haber escogido el voltaje de salida en paralelo con la resistencia, da igual, ¿sí? Nada más lo escogí aquí para el capacitor. Y yo quiero conocer de mi circuito 2 cosas. ¿Cuál es el voltaje de salida y cuál es la corriente en el circuito? Entonces, quedamos que no puedo conocerlo instantáneamente. Lo puedo conocer en 3 periodos del tiempo. Lo puedo conocer en el periodo inicial, que es los datos que tenemos en la columna izquierda de esos grupos de valores, que es I, que va desde menos infinito hasta antes de 0, y Vout, que va desde menos infinito hasta antes de 0. Luego tengo la segunda columna, que son los valores del circuito en el estado transitorio, es decir, mientras se está asentando, que es I, que va desde 0 hasta el tiempo de asentamiento o tiempo de carga, time load, y Vout, que va también desde 0 hasta time load o tiempo de carga o de asentamiento. Y finalmente, pues mi circuito en estado final, que es la corriente o I, que va desde el tiempo de asentamiento hasta el infinito, y Vout, que va desde el tiempo de asentamiento hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular estos valores. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer por partes. Vamos a analizar primeramente pues, el estado inicial, es decir, estos dos, los primeros 2 valores de la columna izquierda. Voy a analizar el circuito en su estado inicial desde menos infinito hasta antes de encender la fuente. Es decir, cómo se comporta tengo que entender 2 cosas. Cómo se comporta la fuente en este periodo del tiempo y cómo se comporta el circuito durante este periodo del tiempo. ¿Sí? En la figura A vemos el comportamiento de la fuente. Vemos que la fuente estaba apagada y en el instante 0 del tiempo se va a encender la fuente y va a llegar a un valor de 10 volts. ¿Sí? Y en la figura B, pues tengo mi circuito RC. Quiero conocer aquí la corriente y quiero conocer el voltaje de salida. Entonces, pregunta para ustedes. La fuente, desde el menos infinito hasta antes del instante del 0, ¿cómo está la fuente? ¿Encendida o apagada? Apagada. Apagada, muy bien. Apagada. Muy bien. Entonces, ya conozco cómo se está comportando la fuente. Ahora, ¿qué conozco del circuito? Dijimos que el circuito estaba, ¿qué? ¿Apagado o encendido? Pues está apagado antes del tiempo 0. Antes del tiempo 0, mi circuito está en reposo, es decir, está totalmente descargado. Si mi circuito está totalmente descargado, ¿cuál es el voltaje que tiene almacenado el capacitor? 0.
0 Cero. volts. Muy bien. Y si el capacitor tiene almacenado 0 volts y el voltaje de salida es el voltaje del capacitor, ¿cuál va a ser mi voltaje de salida entonces? 0. 0 volts. Muy bien. Ahora, la resistencia. Ya encontramos los valores del capacitor. Vamos por la resistencia. También ya sabemos la fuente. Es el único componente que me falta. La resistencia, si se fijan, puede tener voltaje o una diferencia de potencial por ambos extremos, o sea, por ambas terminales. La terminal de la izquierda de la resistencia, ¿quién le está entregando voltaje? La fuente. La fuente. Y a la terminal de la derecha de la resistencia, ¿quién le está entregando voltaje? Pues el capacitor, ¿no? El El capacitor. capacitor. ¿Cuánto voltaje le está entregando en el estado inicial la fuente de la resistencia? 0. Cero. ¿Y cuánto voltaje le está entregando el capacitor en el estado inicial a la resistencia? 0. Cero. Entonces, si la resistencia tiene 0 volts por un lado y 0 volts por el otro lado, o sea, 0 volts en una terminal y 0 volts en otra terminal, ¿cuánto es la diferencia de potencial en la resistencia? 0. 0. Pues ya conocemos también el voltaje en la resistencia, 0 volts. Y si hay 0 volts en la resistencia, ¿cuál es la corriente en el circuito? La corriente la determina la resistencia. No hay corriente. Así es, si no hay voltaje, pues tampoco puede haber corriente. Por lo tanto, mi circuito se transforma del que tenemos del lado izquierdo al que tenemos en el lado derecho. ¿Cuánto es la fuente de voltaje? 0 volts. ¿Y 0 volts a qué equivale? Pues a que mi resistencia por un lado esté conectada a tierra. ¿Cuánto es el voltaje del capacitor? 0 volts. Y 0 volts equivale entonces también a que mi resistencia esté conectada por el otro lado. ¿A dónde? Tierra. A tierra. Si mi resistencia está conectada a tierra por ambos lados, ¿cuántos amperes de corriente están fluyendo a través de la resistencia? 0 amperes. ¿Y cuál es el voltaje de salida? 0 volts. Entonces, mi corriente en el estado inicial es de 0 amperes y mi voltaje es de 0 volts. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Ahora, ya vimos cómo funciona el estado inicial. Lo que seguiría es analizar el estado transitorio, pero como el análisis de estado transitorio es el más complicado, lo voy a dejar al final. Yo puedo analizar el circuito en el orden que yo quiera. Entonces voy a dejar el análisis más difícil al final. Me voy a brincar hasta la respuesta o el análisis de estado final, ¿sí? Ahora, en el estado final, ¿cómo se comporta la fuente y cómo se comporta el circuito? La fuente, ¿qué voltaje tiene cuando el circuito alcanza su estado final? 10 sigue, ¿no? 10, o sea, la fuente nada más la voy a encender una vez y ahí se va a quedar. Entonces, ya que el circuito alcanza su estado inicial o desde el tiempo cero, la fuente siempre va a estar en 10 volts. Ahora, mi circuito, ¿cómo se va a comportar el circuito en el estado final? En el estado final, ¿qué pasó con el capacitor? Pues se llenó. Se cargó, ¿no? ¿Hasta qué voltaje se cargó el capacitor? Hasta 10 volts. Ujú. El capacitor se va a cargar hasta el voltaje que le diga la fuente. O sea, si la fuente es de 24 volts, el capacitor se va a cargar hasta 24 volts. La fuente es de 10, entonces el capacitor se cargó a 10 volts. Ahora, otra vez, el voltaje de salida, entonces, ¿cuánto es en este estado? 10 volts. 10 volts, porque el voltaje de salida es el voltaje que tenga el capacitor, y dijimos que el capacitor se cargó a 10 volts. Ya tenemos el voltaje de salida. Ahora vamos por la resistencia. La resistencia, otra vez, está alimentada por una terminal por la fuente de voltaje y por otra terminal por el capacitor. Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la terminal de la fuente? ¿Cuánto voltaje tiene ahí? 10. 10. ¿Y cuánto voltaje está entregando el capacitor en la otra terminal? 5. No. ¿Por 10. qué 5? 10. Quedamos que el capacitor se carga hasta 10 volts. Entonces, si la resistencia por un lado tiene 10 volts y por otro lado tiene otros 10 volts, ¿cuánto es la diferencia de potencial a través de la resistencia?
0. 0 volts. No hay diferencia de potencial. Es el mismo voltaje de un lado que del otro. Si se fijan, la polaridad del capacitor y la polaridad de la fuente son la misma. Entonces tiene más 10 volts de un lado, más 10 volts del otro. La diferencia de potencial es la resta de ambos. Entonces, 10 menos 10, ¿cuánto les da? 0. 0, así es. Entonces, si la resistencia tiene 0 volts, ¿cuánto es la corriente del circuito? 0. 0 amperes. No hay diferencia de potencial en la resistencia. No hay corriente que fluya hacia ningún lado. ¿Sí? Entonces, mi circuito se va a ver así. ¿Sí? La fuente de voltaje, pues, está en 10 volts. El capacitor está en 10 volts y a la salida voy a ver esos 10 volts, pero la resistencia no tiene corriente, no está fluyendo corriente en ningún sentido porque pues la diferencia de potencial es 0. Entonces, el circuito tiene 0 amperes, aunque sí está entregando voltaje. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora, ustedes bueno, no sé si en la cátedra de esta materia o en alguna otra materia, ¿alguien ya ha visto capacitores? ¿Alguien ya ha trabajado con capacitores? Bueno, profe. Ujú. Sí, ya. ¿Qué es algo que les dicen de los capacitores? Un capacitor en corriente directa se comporta como ¿qué? Como un circuito abierto. Como un circuito abierto. Ahora, ¿por qué se comporta como un circuito abierto? Por esto que acabamos de revisar. ¿Sí? El capacitor se va a comportar como un circuito abierto porque una vez que se cargue el capacitor, no fluye corriente a través de él. ¿Sí? Lo que estamos viendo en la imagen es que como el capacitor ya se cargó, la corriente que podría haber fluido a través de la resistencia y a través del capacitor está bloqueada. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de potencial. El capacitor en realidad no se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Porque el capacitor tarda un tiempo en estabilizarse. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Pero esta es la explicación de ese eufemismo de que el capacitor es un circuito abierto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el capacitor pues va a bloquear la diferencia de potencial, es decir, va a anular la diferencia de potencial a través de los componentes que estén conectados a él. Ahora, ya tenemos respuesta inicial y respuesta final, ¿sí? Aquí está el cálculo que les mencionaba. Mi capacitor está cargado a 10 volts, mi voltaje de salida son 10 volts. Y sabemos que la corriente de la resistencia pues es el voltaje de la resistencia entre la resistencia por la ley de Ohm. ¿Cómo calculo el voltaje de la resistencia? Pues es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor, ¿sí? Y eso lo divido entre el valor de la resistencia. El voltaje del capacitor, que son 10 volts, entre los 5 ohms de la resistencia, pues me va a dar 0 amperes, porque 10 volts menos 10 volts son 0 volts, entre 5 amperes son 0 amperes. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Continuamos. Entonces, ya tenemos análisis final y análisis inicial. Vamos a hacer ahora el análisis de estado transitorio, ¿sí? El análisis de estado transitorio termina en un instante del tiempo, pero ¿en cuál instante del tiempo? Yo puedo calcular el momento en el que se terminó de cargar una bobina o un capacitor conociendo una constante que se llama tau, ¿sí? Bueno, no es una constante, es una, entre comillas, constante de tiempo del circuito que depende de los valores de los componentes. En el caso de un circuito RC, tau está dada como la multiplicación del valor de la resistencia por el valor del capacitor. ¿De cuánto valor es la resistencia de mi circuito? De 5. 5 5 ohms. ¿Y de cuánto valor es el capacitor? 2 farads. 2 farads. Entonces, ¿cuánto vale tau? 5 por 2, ¿cuánto es?
10. 10. 10 segundos. Esos 10 segundos, o sea, una tau es el tiempo que tarda el circuito en cargarse más o menos al 70% de su valor final. En realidad es el 60 y algo por ciento, ¿sí? Pero es más o menos el tiempo que tarda el circuito en cargarse a una proporción de voltaje. El circuito, para cargarse totalmente, va a tardar 5 tau. ¿Cuántos son 5 tau para este circuito RC? 50 segundos. 50 segundos. Eso significa que si yo tuviera este circuito de 5 ohms y 2 faradios, la resistencia y el capacitor respectivamente, tardaría 50 segundos en cargarse. Nosotros ya encontramos, estos son los valores que ahorita calculamos, ¿sí? Ya encontramos que la tau son 10 segundos y el tiempo de carga o TL son 50 segundos. Entonces, ya sé dónde está o dónde termina mi estado transitorio. Todavía no lo encuentro, pero ya sé dónde termina. Arriba en la imagen vemos el comportamiento de la fuente donde se enciende en el tiempo 0 y se va a quedar en 10 volts. Abajo en rojo estoy viendo el comportamiento de mi circuito, donde el voltaje de salida pues es 0. Algo pasa en el estado transitorio que todavía no defino. Y finalmente mi circuito pues tiene una salida de 10 volts también, ¿sí? Ahora, ¿dónde está esta línea vertical que estamos viendo aquí? Esta línea punteada vertical. ¿Está en cuánto? ¿En cuál tiempo habíamos dicho que está esa línea? 50 segundos. 50 segundos. Entonces, mi circuito tarda 50 segundos en llegar a ese valor estable, ese valor final. Ahora, vamos a analizar el circuito en este tiempo desconocido, ¿sí? Todo esto gris con el símbolo de interrogación. Vamos a iniciar. ¿Dónde vamos a iniciar? Pues en T0, o sea, en cuanto enciendo la fuente, ¿sí? Vamos a analizar mi circuito ahí. Voy a dividir toda esa sección en diferentes puntos, ¿sí? Y voy a hacer análisis del comportamiento del circuito punto a punto. Entonces, vamos a analizar el circuito en 0, cuando enciendo la fuente. Justo cuando enciendo la fuente, ¿qué va a pasar? Otra vez, lo mismo, hay que analizar la fuente de voltaje y hay que analizar el circuito. Ahora, la fuente de voltaje, cuando yo la enciendo, que es el instante 0, ¿a qué valor pasa? ¿Cuánto vale la fuente de voltaje? 10. 10 volts, muy bien. Ahora vamos otra vez a la salida. La salida la da el capacitor. ¿Qué dijimos del capacitor? ¿Su voltaje cambia instantáneamente? ¿Sí o no? No. No. Va a tardar un tiempo en cambiar. ¿Cuánto? 50 segundos para llegar hasta 10 volts. En T0, ¿cuánto va a valer? Si el voltaje del capacitor no cambia instantáneamente, ¿cuál era el valor del voltaje del capacitor justo antes de encender la fuente? 0. 0. Entonces, por lógica, si el voltaje no se puede incrementar instantáneamente, el voltaje del capacitor todavía va a ser 0. O sea, si hace 10 nanosegundos el voltaje era 0, enciendo la fuente y ahora cambió el voltaje de entrada, pues el capacitor va a seguir en 0 volts. Entonces, ¿cuál es mi voltaje de salida ahorita? 0. 0, muy bien. Ahora, ¿cuál es mi corriente? La corriente del capacitor, ¿cambia instantáneamente o no cambia instantáneamente? Sí. Sí. La corriente del capacitor sí cambia instantáneamente. ¿Por qué? Porque ahora ya hay una fuente de voltaje y está cargando el capacitor. Entonces el capacitor va a aceptar que fluyan electrones hacia el capacitor para empezar a cargarlo. Entonces ya puedo calcular la corriente del circuito. Por un lado, la resistencia, otra vez, ¿cuánto voltaje tiene del lado de la fuente de voltaje? En la terminal de la fuente de voltaje. 10. ¿Y Bien, cuánto 10. voltaje? Ajá, muy bien. ¿Y cuánto voltaje tiene del lado del capacitor? 0. 0. Entonces, si se fijan, ya hay una diferencia de potencial.
¿De cuánto es la diferencia de potencial? De 10. De 10. De 10. 10. Muy bien. Entonces, aquí, recordatorio, no pueden cambiar su voltaje instantáneamente, sí pueden cambiar su corriente instantáneamente. El cambio de voltaje o el nivel de carga de un capacitor depende de la corriente que fluye hacia él y de su capacitancia. Esta es la ecuación que habíamos visto hace rato, ¿sí? El voltaje del capacitor, pues, es el inverso de la capacitancia por la integral de las corrientes que ha almacenado, ¿sí? Y en el caso ahorita de mi capacitor, pues ya dijimos que el voltaje de salida, pues es el voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor, como no cambia instantáneamente, son 0 volts. Ahora, la corriente. La corriente sí cambia. Es otra vez la ley de un voltaje de la resistencia entre el valor de la resistencia. Y el voltaje de la resistencia lo encuentro como la diferencia entre el voltaje de la fuente de entrada menos el voltaje del capacitor. Esto sobre la resistencia. ¿Y cuál es mi diferencia de potencial? Ahora son 10 volts menos 0 volts. Son 10 volts entre 5 ohms. ¿Cuánto les da? 2 amperes. 2 amperes. Muy bien. Entonces, la corriente en el instante cero del tiempo son 2 amperes. El voltaje en el instante cero del tiempo son 0 volts. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí, todo bien. Bien. Vamos a analizar en otro instante del tiempo. O sea, yo tengo que analizar desde 0 hasta 50, quedamos. Estos instantes del tiempo, pues yo los voy a escoger, ¿sí? A estos yo les voy a llamar pasos en el tiempo, o incrementos en el tiempo, o lo que viene en las ecuaciones diferenciales e integrales, los deltas, ¿sí? dt es diferencial de tiempo, o delta de tiempo, o incremento de tiempo. Para este ejemplo, yo voy a hacer mi incremento de tiempo de 1 segundo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahora en qué instante. Si ya analizamos en 0, ¿cuál instante del tiempo sigue? 1. 1. Vamos a analizar en 1 segundo. Entonces, vamos a hacer el análisis integral, ¿sí? No se asusten. Yo sé que la mayoría de ustedes le tiene tirria a las ecuaciones diferenciales e integrales, pero aquí vamos a ver que en realidad no son nada del otro mundo, al menos para esta parte, ¿sí? El voltaje de salida quedamos entonces que va a ser el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. ¿Qué es una integral? Ya llevaron métodos matemáticos, entonces, ¿qué es una integral? ¿Qué son las integrales? El área bajo la curva, ¿no? No, el área de bajo la curva es lo que encontramos haciendo integrales, pero ¿qué es una integral? El análisis a través del tiempo. No, porque podemos analizar, o sea, integrar en área, integrar en papitas, integrar en naranjas. Una suma de infinito. Es una suma, no de infinitos, o sea, la suma está definida en este caso, ¿sí? Si se fijan, mi integral ahí de voltaje va desde 0 a t. T es el tiempo donde se estabilizó el circuito. ¿Cuánto es esa t? ¿Dónde se cargó el circuito? ¿En cuántos segundos? 1. No. 50 segundos. O sea, mi análisis completo iría desde 0 hasta 50. Ahorita sí vamos a hacer el análisis nada más de 0 hasta 1, pero mi análisis completo va desde 0 hasta 50. Lo vamos a dividir en partes para facilitarlo. Entonces, la integral no es otra cosa más que un montón de sumas, ¿sí? Eso es la integral, un montón de sumas. Vamos a proceder. Necesito encontrar, tal como me dice el esquemático, la corriente en el segundo 1 y el voltaje en el segundo 1. Otra vez, vamos a analizar qué datos tenemos, ¿sí? Primero, la capacitancia. ¿Cuánto era la capacitancia de mi capacitor? 2 faradios. 2 faradios, muy bien. Entonces, pues ya sé que el inverso de la capacitancia pues va a ser el inverso de 2 faradios. ¿Cuánto es el tamaño de mi delta de tiempo? ¿De qué tamaño definimos los pasos en el tiempo? De 1 segundo. 1 segundo. Entonces, mi dt va a ser 1 segundo.
Y ahora, ¿pero qué rayo significa la integral desde 0 a t de la corriente C? ¿Sí? De la corriente del capacitor. Lo que significa esa integral es, aquí vas a poner la suma, como decíamos hace rato, de todas las corrientes que hayas encontrado desde el instante 0 del tiempo hasta el instante donde estés haciendo tu análisis. ¿Cuántas corrientes hemos encontrado? O sea, ¿ahorita en cuál instante del tiempo estoy? En un segundo. 1. ¿Cuál es la otra corriente que había encontrado? ¿En cuál otro instante del tiempo? En 0 En el segundos. cero. Cero. Entonces nada más tengo una corriente. ¿Sí? La integral, pues dijimos que va a representar la suma de todos los valores de corrientes que hemos calculado en el intervalo. Desde 0 a 1, pues nada más he encontrado una corriente, que es la corriente en 0, que son 2 amperes. Entonces, esa integral, pues se convierte en 2 amperes. Mi ecuación del voltaje de salida, quedamos que era el inverso de la capacitancia por la integral, y eso se convierte en el inverso de 2 faradios, ¿sí? Que multiplica a mi colección de corrientes, o mi suma de corrientes, que son 2 amperes, y que multiplican al diferencial del tiempo. ¿Cuánto es mi diferencial del tiempo? 1 segundo. Entonces, ¿cuánto va a valer mi voltaje de salida? 2 amperes por 1 segundo entre 2 faradios, ¿cuánto les da? 1. Mi voltaje de salida en 1 segundo es 1 volt. ¿Sí? Mi voltaje de salida en el instante 1 del tiempo es 1 volt. ¿Cuál va a ser ahora la corriente del circuito? ¿Cómo encuentro la corriente otra vez? ¿Quién determina la corriente en el circuito? La resistencia. ¿Y qué determina la corriente de la resistencia? La diferencia de potencial que hay en sus terminales. Ley de Ohm. ¿Quién determina la corriente? La resistencia. ¿Quién determina la corriente de la resistencia? El voltaje de la resistencia. ¿Quién determina el voltaje de la resistencia? El diferencial que hay entre la fuente y el voltaje que tiene el capacitor. ¿Cuánto es la diferencia de potencial ahorita que en mi resistencia? 9. 9 volts. Tengo 10 volts de un lado menos 1 volt del otro lado, pues son 9 volts. Entonces, mi corriente está dada por la diferencia de potencial entre el valor de la resistencia. ¿Y cuánto me da eso? 1.8 amperes. Mi corriente en el instante 1 del tiempo son 1.8 amperes. Si se fijan, mi corriente, lo que les había mostrado en las gráficas, la corriente va a empezar a disminuir y el voltaje va a empezar a incrementarse. Mi voltaje era 0, mi corriente eran 2 amperes. Ahora mi voltaje es 1 volt y mi corriente es 1.8 amperes. ¿Se entiende esto hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, ya analicé y ya tengo mis datos del voltaje de salida y la corriente en el instante 1. 1 volt y 1.8 amperes. ¿Cuál es el siguiente instante donde hay que hacer el análisis? En el segundo 2. En el segundo 2. Entonces, en el segundo 2, ¿qué datos tenemos? La capacitancia no va a cambiar. El diferencial de tiempo no va a cambiar. La corriente, ya tenemos 2 corrientes. La corriente en 0, que eran 2 amperes, y la corriente en 1, que eran 1.8 amperes. Entonces, ¿cómo cambia ahora mi integral? La integral, pues quedamos que era la suma de las corrientes. ¿Cuántas corrientes tengo? 2. 2. Entonces, mi integral, que va desde 0 hasta 2, significa suma las corrientes que hayas encontrado desde el tiempo 0 hasta el segundo 2, que son 2 amperes más 1.8 amperes. Entonces, mi voltaje de salida pues va a ser el inverso de 2 faradios que multiplica a la suma de las corrientes que se multiplican por el diferencial de tiempo. Esto me va a dar 2 amperes más 1.8 amperes por 1 segundo sobre 2 faradios. Y eso me va a dar un voltaje ahora de 1.9 volts. Esto significa que en el segundo 2
mi capacitor ya subió su carga hasta 1.9 volts. ¿Se entiende? Sí. 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 Bien. ¿Cuál va a ser la corriente ahora? Díganme, ¿cuál va a ser la corriente? Primero, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia? 8.1. Si esa es la diferencia de potencial, ¿cuánto va a ser la corriente en la resistencia? 1.62 amperes. 1.62 amperes. Ahí está. ¿Sí? Entonces, otra vez, el voltaje va subiendo y la corriente va bajando. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Sí. Tiempo en 3. Igual, capacitancia no cambia, diferencial de tiempo no cambia. ¿Cuántas corrientes tengo ya? 3. 3 corrientes calculadas. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi integral? De Que 0 ahora a va a ser 3. de 0 a 3. De 0 a 3. ¿Y cuál va a ser el valor de esa integral? O sea, la integral a qué va a ser igual. A la suma de las corrientes. Ujú. Y Ma- multiplicada por el diferencial de Por el- tiempo. Entonces, ¿cuánto les va a dar eso? O sea, mi integral ahora es la suma de las corrientes, ¿sí? Multiplicada por el diferencial de tiempo. Y eso les va a dar 2.71 volts. ¿Sí? Si ese es mi voltaje, ¿cuál es mi corriente? Hagan el cálculo. ¿Cuál es la diferencia de potencial ahorita en la resistencia? 7.29. 29. 7.29. Entonces, ¿cuál es la corriente en el circuito? 1.45. 1.45. Muy bien. Ahí está. 1.458. Si lo redondeamos, pues son 1.46 amperes. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, todo Si se bien. fijan, Sí. no es complicado, es nada más tedioso. Las integrales no son otra cosa más que un conjunto de sumas, desde un punto hasta otro punto. Pueden sumar áreas, pueden sumar voltajes, pueden sumar corrientes, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es lo que es una integral. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que continuar haciendo los cálculos hasta llegar a ¿cuál tiempo? Al 50. Al 50. ¿Sí? Tendríamos que calcular hasta llegar a 50. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. Bien. Ahora, yo podría, ahorita hicimos el análisis integral, pero quedamos que el capacitor también tiene una ecuación diferencial, que es la de la corriente. Yo ahorita lo que hice fue calcular los voltajes o integrar los voltajes y a partir de los voltajes calcular las corrientes. Yo puedo hacerlo en el orden inverso. Puedo calcular el estado de la corriente y a partir de la corriente calcular el voltaje. Cualquiera de los dos caminos es válido. Vamos a hacer análisis diferencial. ¿Sí? Otra vez, ¿qué conocemos? Empezamos en el tiempo cero. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Bueno, aquí en realidad debería ser el tiempo 1, porque el tiempo 0 pues ya lo sabemos sin usar cálculo diferencial integral. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo. En el tiempo 0, la capacitancia, ¿cuánto es? 2 faradios. ¿Sí? Y el diferencial de tiempo, ¿cuánto es? 1 segundo. Ahora, ¿qué rayo significa diferencial de voltaje con respecto al diferencial de tiempo? ¿Sí? Diferencial de voltaje o el voltaje de salida en el segundo 1, que es lo que vamos a calcular, es lo que yo haya tenido de voltaje en el instante 0 más la diferencia o el incremento. Acuérdense que dijimos que la D significa diferencial, delta o incremento de voltaje calculado. ¿Sí? ¿Cuánto era la diferencial de voltaje en el tiempo 0? Pues 0. Entonces, 0 más 0, ¿cuánto va a darme? 0. 0. ¿Sí? Entonces, el voltaje en el instante 0 son 0 volts. ¿Sí?
Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es encontrar el diferencial para el futuro. Si se acuerdan, cuando hicimos las integrales, estábamos analizando el pasado, es decir, cuántas corrientes acumulé en el pasado para calcular el tiempo presente. Ahora vamos a calcular voltajes hacia el futuro para calcular el tiempo en el futuro. La diferencial representa el cambio de voltaje que va a ocurrir en un intervalo de tiempo dado, ¿sí? El intervalo va a iniciar en 0 segundos y nosotros definimos nuestro intervalo de 1 segundo, entonces termina en 1 segundo. ¿Cuánto es ese incremento para el periodo actual? Es decir, ¿cuánto es mi diferencial de tiempo en 0? ¿Cuánto va a incrementarse mi voltaje en el futuro? Pues hacemos el cálculo. ¿Cuál es mi corriente en el instante 0 del tiempo? 2 amperes. 2 amperes. Y quedamos que la corriente es la capacitancia que multiplica a la diferencial de voltaje sobre el diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, diferencial de voltaje, si yo lo despejo, o sea, si despejo esa ecuación que está ahí, la segunda ecuación, yo desconozco el diferencial de voltaje, pero conozco la corriente, conozco la capacitancia y conozco el diferencial de tiempo. Entonces, puedo encontrar el diferencial de voltaje despejando la segunda ecuación de arriba hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Pues la capacitancia está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Y el diferencial de tiempo está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, si yo quiero encontrar cómo va a cambiar el tiempo en el futuro, pues nada más uso la corriente actual por el diferencial de tiempo sobre la capacitancia, ¿sí? ¿Cuánto es mi corriente actual? En 0. Dos. 2 amperes. ¿Cuánto es mi diferencial de tiempo? 1 segundo. 1 segundo. ¿Cuánto es mi capacitancia? 2 faradios. 2 faradios. Entonces, 2 por 1 entre 2, ¿cuánto les da? 1. 1. Entonces, mi cambio de voltaje, ahorita que estoy en el segundo cero, mi voltaje va a cambiar 1 volt por segundo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en 1 segundo, ¿cuánto voltaje va a incrementarse? 1. Volt. 1. O sea, en el segundo 1, que es el futuro, ahorita estamos en T0, en el segundo 1, que es el futuro, mi voltaje del capacitor va a ser 1 volt, que confirma lo que hicimos hace rato. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en el tiempo 1. Ya llegamos al tiempo 1. Voltaje de salida. Quedamos que para este caso es el voltaje que tenía antes más el diferencial de voltaje que calculé para ese instante. ¿Cuánto era antes? Si ahorita estoy en 1, ¿cuánto era antes? ¿Dónde era antes? 0. En El 0. tiempo es 0. ¿Cuánto era mi voltaje en 0? 0. ¿Y cuánto era el cambio, el incremento de voltaje que calculé para 0? De 1. 1. Entonces, 0 más 1, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. Y ya tengo el voltaje en 1 segundo. Sí, que va a ser 1 volt, que es nada más voltaje de antes más incremento de voltaje. ¿Y qué hago? Pues ya vuelvo a hacer el cálculo que habíamos hecho hace rato. Calculo la corriente del sistema, ¿sí? Voy a dividir la diferencia de potencial entre la resistencia y eso, ¿cuánto me va a dar? 1.8 amperes. Listo. Siguiente paso. Ahorita, todavía en 1, calculo el incremento de voltaje que habrá en el futuro. ¿Cómo lo calculo? Otra vez, ¿cuáles datos tengo? Tengo ya la corriente. ¿Cuánto era mi corriente en el instante 1 del tiempo? 1.8. 1.8 amperes. Entonces, diferencial de voltaje, ¿cuánto va a ser? Mi corriente actual, 1.8 amperes, por el diferencial de tiempo, 1 segundo, sobre la capacitancia. ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues me va a dar 0.9 volts. Eso significa
que ahorita mi voltaje está cambiando a 0.9 volts por segundo. ¿Sí? Ese es mi diferencial de voltaje. Ese es mi diferencial de voltaje para el futuro. Vámonos al futuro. En 2. ¿Sí? Capacitancia, ya sabemos que son 2 faradios. Diferencial de tiempo, ya sabemos que es 1 segundo. Voltaje de salida antes, en el pasado, ¿cuánto era? 1. 1. Incremento de voltaje en el pasado, ¿cuánto era? 1. 1. Entonces, mi voltaje actual, en 2, va a ser el voltaje del pasado más el incremento de voltaje en el pasado. ¿Eso cuánto me va a dar? 1.9. 1.9. ¿Sí? Entonces, mi voltaje ahorita en el presente en 2 son 1.9 volts. ¿Cuál va a ser la corriente? $1.62, ¿no? 1.62. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bien. Ahora, voy a volver a calcular. Ahorita todavía sigo en 2. Tengo que calcular el incremento de voltaje para el futuro. Pues ya nada más necesito la corriente ahorita en el presente. ¿Cómo calculo el cambio de voltaje? Pues es corriente actual por diferencial de tiempo entre capacitancia. 1.62 amperes por 1 segundo entre 2 faradios. ¿Cuánto les da eso? 0.81 volts. Entonces, ahorita, en el segundo 2, mi voltaje cambia a una velocidad de 0.81 volts por segundo. ¿Sí? 0.81 volts por segundo. Entonces, ¿cuánto va a ser mi voltaje en 3? Ya llegué a 3, ya estoy en el futuro. Voltaje en 3, ¿cuánto es? Voltaje en el pasado más incremento en el pasado, ¿cuánto les da? 2.71. 2.71, muy bien. Y con ese voltaje nuevo, ¿cuánto es la corriente en el circuito? Uno punto 2.45, ¿no? Sí. 1.458, que son, si lo redondean, son 1.46 amperes. Entonces, voltaje en el instante 3, 2.71 volts, corriente 1.458 amperes. ¿Se entiende? Bien, ¿qué seguiría? Ya encontré voltaje y corriente en el instante 3. ¿Qué sigue en este método de análisis? ¿Será en el tiempo 4? Calcular cuánto cambia el voltaje. Me falta encontrar algo aquí en T3. Encontrar el diferencia de voltaje, ¿no? Ajá. En Cambio de este voltaje. análisis, antes de moverme, necesito encontrar el diferencial de voltaje. ¿Cuánto sería el diferencial de voltaje? ¿Cómo lo encuentran? Todos. ¿Cómo encuentran el diferencial de voltaje aquí en T3? Es la corriente que se tiene actualmente Ujú. por el diferencial de tiempo sobre Ujú. la capacitancia. Bien, ¿y cuánto les da eso? 0.729. 0.729, muy bien. ¿Qué lo podemos redondear a 0.73? Entonces,
¿Cuál va a ser mi voltaje en T4? ¿Cuál va a ser mi voltaje en T4? Pues 0.73, ¿no? No, ¿O va a ser la suma de todos? 1.73, ¿no? no. O sea, en T4, ¿cómo encuentro el voltaje? Lo que acabamos de hacer hace rato. Es ¿qué más qué? El voltaje en el tiempo 3 más el diferencial. Ajá, ¿y cuánto era mi voltaje en el tiempo 3? Era, era 2.71. 2.71. ¿Y cuánto es el diferencial que encontré? 0.73. Entonces, en T4, ¿cuánto es mi voltaje? 3.44 volts. 3.44 volts. Excelente. ¿Y cuál es mi corriente en T4? 1.31. Ok. Excelente. Entonces ya tienen los datos en T4. ¿Cuál sería el delta de voltaje en T4? Calculen, ¿cuál sería el delta de voltaje en T4? 0.656. Ok, muy bien. ¿Se entiende entonces cuál es el procedimiento para hacer los cálculos diferenciales o integrales? Sí. Sí, profe. Bien. Igual, así como nosotros ahorita usamos los cálculos diferenciales o integrales para encontrar voltajes y luego calcular corrientes, podríamos haber usado los cálculos diferenciales e integrales para encontrar corrientes y calcular voltajes. Se puede en cualquiera de esos cuatro sentidos, ¿sí? Diferencial o integral, corriente o voltaje. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. El Ujú, diferencial de voltaje que encontramos, por ejemplo, ahorita que encontramos es de 0.73 en el segundo 3. ujú. Y como estamos cambiando de un segundo en un segundo, ese no va a cambiar, por ejemplo, si fuera el segundo 3.5. No, ¿eso no nos afecta o algo así? Sí, No. de hecho sí. O sea, ahorita nosotros estamos encontrando, a ver, déjenme. Voy a cerrar esto y les voy a poner un jam. Y listo. Y pues creo que se pueden meter al jam, ¿sí? Y ya ahí adentro vemos, bueno, pueden ver. Ustedes me dicen, métanse al jam y fíjense si pueden ver lo que voy a hacer en unos momentos. Ok. Mm. A ver, tenía que haberlo metido primero acá en el celular. Bueno, está bien. Vamos a hacer dibujos feos. Tenemos el voltaje, ¿sí? Voy a tener yo mi gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Ahí está. Y imagínense que esa línea está derecha. Y nuestro trackball. Imagínense que esa otra línea también está derecha. Entonces aquí tenemos voltaje, ¿sí? Contra el tiempo.
Si ahorita graficáramos lo que estamos obteniendo, pues lo que vamos a ver es que mi voltaje, ¿qué está pasando? ¿El capacitor está incrementando o disminuyendo su voltaje? Lo está incrementando. Lo está incrementando. ¿Todos están viendo el jump? ¿Todos pueden ver las líneas que estoy haciendo? Sí. Bien. Entonces, el voltaje, como está incrementando, pues tiene esta forma. Va a tener esta forma. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo, pues, es dividir el análisis en diferentes puntos. Vamos a decir que por aquí son los 50, este es TL. ¿Sí? Ay, Dios. Ahí está. Entonces, esta línea aquí, suave, entre comillas, pues representa el análisis infinitesimal. Es decir, si yo calculara pasos extremadamente pequeños, lo que va a pasar es que me va a dar una curva muy suavecita. ¿Por qué? Porque estoy actualizando el valor del voltaje cada cierto tiempo. Y sí, lo que preguntaba su compañero ahorita, el valor del voltaje va a cambiar entre los pasos que yo estoy dando. Los pasos que estoy dando son relativamente grandes, son de 1 segundo. Por eso también escogí capacitores y resistencias, una resistencia pequeña y un capacitor grande, para que no nos afectaran tanto esos pasos. Pero sí, entre más pequeños sean los pasos con los que yo haga el cálculo, si esta línea azul fuera el comportamiento real, más se acercaría mi cálculo al comportamiento real. Si yo hago pasos muy grandes, lo que va a pasar es esto. Lo que va a pasar es que mi gráfica en realidad va a venir por acá, o a lo mejor viene por acá. O sea, mi gráfica no me va a dar el comportamiento real. Cuando nosotros encontramos los valores en ciertos tiempos, por ejemplo, si aquí fuera 1 segundo, lo que estoy haciendo es, en este punto, encontrar la pendiente, ¿sí? Encontrar la pendiente. Y cuando encuentro la pendiente, pues estoy encontrando en realidad una línea recta que tiene un ancho de lo que yo tenga de análisis. Por ejemplo, si esto fuera 2 y 3, ¿sí? Esta línea recta iría de 2 a 3, ¿sí? Pero esta línea recta, pues no es en realidad la curva del voltaje. Esta línea recta es otra cosa. Y lo que va a pasar es que yo voy a tener una gráfica que va a estar hecha de puras líneas rectas y se van a empezar a desviar en un momento. Y pues va a terminar por acá. Voy a terminar más o menos donde mismo. O sea, al momento de llegar a los 50 segundos, va a converger mi análisis de mis puntos estimados, no exactos, porque son muy grandes. De todos modos, va a converger en el tiempo de asentamiento, ¿sí? Va a haber un pequeño error aquí, pero va a converger. Entonces, ese es el problema. O sea, sí estamos pasando por alto el análisis infinitesimal. Pero ahorita, como estamos haciendo análisis manual, pues no podemos hacer análisis infinitesimal detallado. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, todo bien. Sí, profe. Bien. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? En YouTube, y voy a poner el enlace en el Classroom de la materia. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo bien. Bien. Entonces, vamos a dejar la actividad así por el día de hoy. De tarea, ustedes van a terminar, porque eso les va a servir para la actividad que viene, es parte de la actividad futura. Ustedes van a completar el análisis que falta. O sea, llegamos hasta 3, complétenlo hasta 50. ¿Sí? Tanto el análisis diferencial como el análisis integral. Hagan los dos análisis ahorita
y van a graficarlos. Y quiero que grafiquen los dos para que vean la respuesta de los dos, a ver si se parecen o no se parecen, o sea, qué es más preciso. O bueno, todavía no tenemos el patrón con el cual compararlos, pero para ver si hay diferencias entre ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues divídanse el trabajo entre los miembros del equipo. Pueden hacer una ecuación de Excel, ¿sí? Pueden usar también MATLAB o Tape. O en Excel pueden alimentar la ecuación que estamos manejando ahorita, la ecuación diferencial o la ecuación integral. Y con eso pues pueden calcular los puntos a futuro y pues ya no trabajan tanto, ¿sí? Entonces, de tarea para la siguiente clase, calculen todos los valores que faltan y grafiquen ambas curvas. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, profe. Bien. De una vez también, pues denme los integrantes de los equipos. Déjenme abrir un documento. Evidencias. Y 72, 71 de 07. Y 72, 71 de 07. Ahí está. Bien, y déjenme copiar la lista de asistencia. Bien. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Quiénes ya están organizados en equipos? Yo y mi equipo. Le Ok, paso los nombres. Agustín. Apellidos. Bueno, yo soy Agustín García Cervantes. Sí, García Cervantes. así es. Ujú. Luego Rosales Michel, Sales Michelle. Ujú. Mora Díaz Mora Díaz. Ajá. y Cárdenas Gutiérrez. Cárdenas Gutiérrez. Muy bien. Ustedes son el En, equipo 1. en nuestro equipo falta otro, pero no ha dado, creo que es Quevedo, Eric Quevedo. ¿En el equipo que acaban de darme ahorita? Sí, Sí, ¿Quevedo qué? es que no nos puso su nombre, nomás tiene ese nombre en WhatsApp. Bueno, está bien, entonces igual lo anoto. Listo, equipo 1. Ya, si no tienen nada más que preguntar, pueden retirarse. gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Muy bien. Nada. ¿Quién más? Yo, Antonio Aguilar. Antonio, equipo 2. Aguilar González. Sí. Ajá. Luego está Reyes López, Reyes López. Ajá. López López, López López. Ajá. Cancino Torres, Cancino Torres. ¿Quién más? Ramírez Vallejo Ramírez Vallejo. y Martínez Rodríguez. Martínez Rodríguez. Ok. Bien, ¿quién más? Ustedes son el equipo 2. Ya pueden retirarse. Gracias a Dios.
Yo, profe. Gracias, maestro. López, por nada. ¿Ves, profe? Por nada. Salazar. González Gutiérrez. Salazar Reyes. Equipo 3 son ustedes. Ok. ¿Gutiérrez qué? González Gutiérrez. Ah, González Gutiérrez. González Gutiérrez, ajá. Enríquez Castañón. Enríquez. Castañón. ¿Mm? ¿Quién más? Ortiz Reyes. Ortiz Reyes, ajá. Montes Díaz. Montes Díaz. Listo, equipo 3, ya pueden retirarse. Sale, gracias, profe. Por nada, Gracias. por nada. ¿Quién más? Los que quedan, ¿no están en ningún equipo? Ortega, ¿en cuál equipo Sí. están? Sí, de hecho somos los 4. Los 4 que quedamos del equipo. Ok, entonces son equipo 4. Son Bautista Dávila, Ujú. Ortega Pérez Ortega Pérez, y Ramírez Flores. Ramírez Flores y Andrade Ortega. Ujú. Sí. Sí. Bien, listo, equipo 4. Ya pueden retirarse. Gracias, profesor. Por nada, Será gracias. a ustedes.